Yo soy Fabricio Becchioni y él es mi compañero Pablo Arce y somos alumnos del Instituto Secundario General Paz de Etruria, Córdoba, Argentina. En este video les contaremos una breve historia sobre el escritor Jorge Luis Borges y un análisis del cuento llamado El Otro. Espero que disfruten la información. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Fue un escritor argentino considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX. Borges considera que había heredado dos tradiciones de sus antepasados, una militar y otra literaria. Descendiente de militares debido a que su abuelo paterno, al que era un coronel uruguayo. Y en cuanto a lo literario, lo heredó de su bisabuelo paterno, que era un poeta romántico que editó uno de los primeros periódicos ingleses del Río de la Plata. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era un ávido lector y tenía aspiraciones literarias, que concretó en una novela llamada El Caudillo y algunos poemas. Su madre, Leonora Acevedo Suárez, aprendió inglés de su marido y tradujo varias obras al español. Su relación con la literatura comenzó a muy temprana edad, a los 4 años ya que sabía leer y escribir. A los 10 años ya había escrito su primer relato y publicó en un periódico local la traducción al español de un cuento de Oscar Wilde. En 1923 lanzó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Tras de varias publicaciones, la consagración llegó en 1935 con su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia. Su obra fundamental en la literatura era el pensamiento universal, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, excluye todo dogmatismo, es decir, deriva del pensamiento del ser. En sus últimos años, Borges, ya con dificultades en la visión, publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso. Al año siguiente viajó a Estados Unidos, donde recibió numerosas distinciones y pronunció conferencias en diversas universidades. A su regreso a Buenos Aires publicó el libro de poemas El Oro de los Tigres y el 24 de agosto, día de su cumpleaños, recibió un homenaje singular. El cuento que nosotros analizamos de Jorge Luis Borges se llama El Otro, extraído de su libro de Arena. Bueno, el análisis que hicimos es el siguiente. Es el primero de los cuentos que constituyen el del libro de Arena que Borges publicó en el año 1965. El cuento trata, o Borges narra, un acontecimiento que sucedió en febrero de 1969 en Cambridge, donde encontró sentado a un joven de 19 años con un pensamiento idealista y arrogante a quien lo reconoció como a él mismo. Borges en ese momento ya era un anciano de 70 años, el cual presentaba una actividad convencedora frente a este joven, quien no entendía que ambos eran uno solo, aunque estén separados por medio siglo de vida, pero de todas maneras había algo que los tenía que unir para poder encontrarse en algún momento de sus vidas. Los causantes de esta unión fueron dos ríos, Borges mayor ubicado a orilla del río Charles y el menor ubicado a orilla del río Ródano. El propio Borges le explica lo que acontecerá en su vida y en el mundo en los años futuros. El joven, por su parte, no creía en esas palabras. Estaba convencido de que solo era un sueño. Expone sus ideas sobre la literatura y la sociedad, las cuales el anciano se alejó en la juventud. En fin, esto nos muestra el tipo de intelectual que fue Borges en su juventud y que sería rechazado por el Borges maduro, que nunca permitió que se reeditaran las obras de que escribió durante su juventud. Bueno, esperemos que les haya sido útil este video. Les queremos recomendar este escritor argentino que fue uno de los más importantes y sus obras. También le queremos recomendar los videos de nuestros compañeros que se encuentran en este canal. Muchas gracias.